frente a algo bastante complejo porque implica cambiar las estructuras que durante 2000 años sustentaron a la civilización. Y el ataque directo normalmente es al matrimonio y a la familia. La familia es el blanco predilecto de los ingenieros sociales, si se le llama así en una forma general, para mostrar cómo ellos quieren ir modificando los valores esenciales de la moralidad y también los valores y principios esenciales del comportamiento. Durante mucho tiempo ha ocurrido esto, no es algo de ahora nada más, pero ahora con el famoso progresismo se ha ido implementando en términos legales, en términos políticos, e incluso económicos, a veces también aplicados al ámbito de la salud. Es decir, hay muchos cambios que se están dando en este último tiempo y que ataca directamente a la familia. Como dije, no es algo nuevo. El escritor, orador y político romano llamado Cicerón, que vivió entre los años 106 y 43 antes de Cristo, él dijo: estos son malos tiempos, los hijos han dejado de obedecer a sus padres. Esa es una frase pequeña, sin embargo tiene mucho contenido porque muestra lo que estaba pasando también en esos tiempos antes de Cristo, donde vivió este escritor y político romano. Lo que tenemos en el día de hoy es sin duda es una estrategia que se está utilizando, que consiste en criticar en forma continua y corrosiva los principios que sustentan la familia. En palabras de un político, un conocido político italiano de nombre Antonio Gramsci, él dice: se debe sembrar la duda, el escepticismo y el desprestigio moral de quienes dirigen. Se debe destruir sus creencias eh, y sus instituciones, particularmente la familia, y se debe corromper su moralidad. Eso es lo que él planteaba con el propósito de llegar al poder. Era un cambio cultural y civilizatorio que él establecía a través de unas cartas que escribió mientras estuvo en la prisión durante el tiempo del dictador Benito Mussolini en Italia. De tal forma que él ya planteaba la estrategia para poder destruir la civilización y las instituciones que sustentaban la civilización occidental, que, como dije, durante 2000 años tenían claramente la marca distintiva del judeocristianismo. Aunque esta estrategia que él planteaba es mucho más global, porque además es política, es económica, es social, es cultural, sin embargo, es un hecho que ella es parte importantísima del tejido social, la familia, y por tanto el ataque iba a comenzar de esa manera. En una forma mucho más dirigida y específica, la filósofa y escritora francesa Simone de Beauvoir se refiere a la familia en estos términos. Ella dice: la familia es un nido de perversiones. En un artículo publicado por la revista en línea Salón dijo esto: el ideal de la familia americana, un padre y una madre unidos entre sí por el matrimonio legal, la crianza de niños de sangre, es una reliquia terca, un símbolo nacional que aún no se ha devuelto como raído y poco realista. La familia nuclear, terminó diciendo, simplemente no funciona en la sociedad del siglo XX y obviamente también ahora se traslada al siglo XXI. Las políticas implementadas por los gobiernos progresistas, los contenidos educativos, el aparato legislativo y judicial tienden a cambiar el modelo familiar tradicional por una nueva forma de definir la familia y su estructura. De tal manera que la Iglesia debe volver a las Escrituras para reafirmar, proclamar y defender el modelo bíblico del matrimonio de la familia. Eso es esencial. Y por eso yo les felicito por estar haciendo también estas instancias o permitiendo estas instancias para reflexionar, para analizar, para poner en contraste lo que dice la cultura y la sociedad actual y lo que dicen las escrituras, porque hay una diferencia sustancial, importante, que nosotros debemos tener claro como padres para guiar adecuadamente a nuestros hijos. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, hace una definición muy interesante, muy sintética, pero también llena de contenido de lo que son las relaciones padres e hijos o hijos y padres, podríamos también decir. Y el contexto de Efesios 6, 1 al 4 es muy interesante porque comienza con el matrimonio. El contexto inmediatamente anterior
habla, ¿cierto?, del matrimonio. Por supuesto, la enseñanza central es la relación de Cristo con la iglesia y la ilustración que utiliza es el matrimonio, pero en términos prácticos para nosotros está apuntando a eso. ¿Cómo comienza una familia? Con un matrimonio constituido por un hombre y una mujer. Decir eso en el día de hoy parece una ofensa, ¿cierto? Al punto que hay algunos que han sido llevados presos por decir que existe solamente hombre y mujer. Por tanto, el ataque a la familia es bastante fuerte y nosotros necesitamos volver a la Escritura para darnos cuenta de esta lógica que el apóstol Pablo plantea contextualmente. El matrimonio entre un hombre y una mujer establecen conceptos importantes como autoridad y sumisión. Eso es lo que tenemos en el capítulo 5, versículos 22 en adelante. Inmediatamente después del matrimonio habla también de la familia, de los padres en su relación con los hijos, y también el concepto es, igualmente como el anterior, autoridad y sumisión. Y luego habla de las relaciones laborales. Noten que es significativo. Matrimonio, luego familia, relación de padres e hijos, y después relación de amos y esclavos, y nosotros lo podríamos, por supuesto, aplicar en el contexto que vivimos, que no existe esa institución en el día de hoy, a las relaciones laborales. Y también ese concepto de autoridad y sumisión. Y es muy interesante eso, porque en el día de hoy precisamente el ataque más grande es a la autoridad. La autoridad de los padres debe ser cuestionada. La autoridad políticas o económicas o sociales deben ser cuestionadas, de tal forma que se produzca una especie de anarquía donde cada uno hace lo que bien le parece, pero así no funciona la sociedad. Es como estar cortando la rama donde nos hemos apoyado, y eso es lo más triste cuando uno ve el camino que ha tomado esta sociedad. En los versículos 1 al 3, el apóstol Pablo de Efesios 6, nos vamos a detener ahí en el 1 al 4, pero del 1 al 3 el apóstol Pablo se dirige a los hijos y el versículo 4 se dirige a los padres. Primero la responsabilidad de los hijos, después la responsabilidad de los padres. En la primera parte la palabra clave es obediencia, en la segunda es criarlos. Por tanto, dividiremos esta exposición en dos partes muy básicas. Primero, en primer lugar, veremos hijos obedezcan a sus padres y enseguida desarrollaremos padres críen a sus hijos. Es así de simple lo que está diciendo, pero tiene connotaciones muy interesantes porque plantea principios de la crianza de los hijos que me parece importante poder destacar en este tiempo. Primero entonces vamos a hijos, obedezcan a sus padres, versículos 1 al 3. Dice, hijos obedecer, quiero decir, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La exhortación que presenta Pablo está dirigida a los hijos en primer lugar, instándoles a que obedezcan a sus progenitores. Esa es la palabra que aquí se puede traducir de esa manera. Dice padres, pero es progenitores, es decir, las personas que fueron los que dieron lugar a que pudiese nacer el hijo, ¿cierto? Madre y padre en ese sentido. Este sabio ordenamiento dado por Dios, donde los hijos obedecen a los padres, quienes son su autoridad, es la base de una convivencia correcta y tiende a la armonía y al sano desarrollo familiar. Y es tan importante esto porque es el núcleo fundamental de la sociedad en la familia. Si se produce un desequilibrio en esta parte, es decir, que los hijos se sometan a los padres en obediencia, entonces se produce un descalabro en todo el resto de las relaciones. Va a ser complejo el concepto de autoridad en la relación laboral, va a ser complejo el concepto de autoridad en la relación de nuestras derechos o responsabilidades cívicas, podríamos decir, de tal forma que se produce un desequilibrio en todo aspecto. El primer mandamiento certero que menciona Pablo es: hijos, obedezcan al Señor. Eso es lo primario y fundamental. Ahora, esta obediencia tiene también connotaciones interesantes, porque ¿a quién está pidiendo el apóstol Pablo que obedezcan? No al vecino, ¿cierto?
no a los amigos, no a las personas con las cuales se relacionan los chicos, sino específicamente a sus padres, a sus progenitores. ¿Y por qué entonces los hijos debiesen obedecer a los padres? Y aquí entramos a desglosar un poquito más el concepto, no por un asunto de obligación absoluta, de sumisión absoluta, sino en el sentido de que ellos, al recibir el amor, el afecto, el cuidado, la protección de sus padres, han de entender que no hay nada más importante que sus padres mientras estén bajo su cuidado en la casa, porque el amor de sus padres es evidente, ellos deben reaccionar naturalmente con una obediencia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el autor de Proverbios dice que eh, el- la necesidad está pegada al corazón del muchacho. Es decir, hay una situación básica de la naturaleza humana que no permite que esto sea natural, sino tiene que ser bajo un sometimiento de autoridad, primeramente restricto de parte de los padres hacia los hijos, pero a medida que avanzan, lo que debe producirse es un cambio también en la manera en que el hijo va percibiendo las cosas, de tal manera que su obediencia después va siendo una obediencia voluntaria como respuesta a recibir el amor, la protección y el cuidado de sus padres. Ese es el proceso, y en la medida que crecen, se produce ese desarrollo. Al principio nosotros no conversamos con nuestros hijos, ¿cierto? Si no le decimos, esto es lo que tienes que hacer, este es el camino correcto. Pero a medida que avanza el tiempo, ellos van desarrollando más su capacidad de reflexión, de análisis, y nosotros vamos dejando también espacios en ese proceso de crecimiento donde ellos van tomando sus propias decisiones, pero bajo ciertos parámetros que nosotros le hemos establecido. Y allí los hijos finalmente tienen que llegar a obedecer por un asunto de convicción. Es un proceso, desde pequeños hasta que crecen, pero primeramente los hijos deben tener ese deseo de poder obedecer a sus padres, particularmente cuando hablamos de un matrimonio cristiano. Alguien puede decir, pero eso no se da normalmente en la sociedad. Claro, el problema es que se produjo un desequilibrio hace mucho tiempo, un descalabro en las relaciones, y a veces hay madres que son madres solteras o hay padres ausentes, es decir, hay una serie de otros tipos de situaciones que obviamente el apóstol Pablo no habla específicamente de ello, pero sí es evidente que plantea estos principios. Y el principio fundamental respecto a los hijos en su relación con los padres: obedezcan a sus padres. La respuesta adecuada y consecuente de los hijos, como dije, debe ser como una reacción ante el amor de sus padres, el cuidado, la protección y la provisión que ellos evidentemente también tienen que darle. En este sentido, se implica la responsabilidad de los padres de instruir a sus hijos, es decir, enseñarlos, y esto es lo que la Biblia ordena. Es interesante que aquel que fue llamado amigo de Dios, recuerdan en la Biblia, Abraham, el Señor dijo de él, y esto no lo dijo Abraham, y es muy interesante, el Señor dijo de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de mí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé que él va a guiar adecuadamente a sus hijos, los va a conducir por el mejor camino, los va a llevar por caminos de justicia para que honren el nombre de Dios. Y luego a todos los israelitas en Deuteronomio 6:7 también les ordena, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio también 11:9 dice, y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es una reiteración de Deuteronomio 6:7. ¿Por qué tanto el énfasis? Porque ahí está el fundamento. Comenzamos con eso, una buena relación matrimonial donde existe autoridad y sumisión, donde existe amor sacrificial de parte del esposo hacia la esposa, de cuidado especial como tenemos en el contexto
de Efesios capítulo 6 en el contexto anterior, eso da lugar también a hijos que se sientan seguros de poder caminar en la senda que sus padres le planteen. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice algo más. Dice que esta obediencia de los hijos a los padres es porque esto agrada al Señor. Eso es lo que tenemos ahí en el texto. Y esto marca el modo de la obediencia. Es decir, es la voluntad de Dios expresada en todas las escrituras, de tal manera que la obediencia a este mandato es la obediencia al Señor mismo. Y eso nosotros debemos transmitirle a nuestros hijos para que ellos tengan claro. Obedecer a los padres implica, según lo que dice el apóstol Pablo, obedecer al Señor mismo, de tal manera que desobedecer a los padres es rebelión contra Dios. Estos son principios absolutos, no son neutros, no son cosas intermedias. Es decir, obedecemos a los padres, de esa manera obedecemos a Dios. Si desobedecemos a los padres, entonces también nos rebelamos en contra de Dios. Seguramente muchos hijos no son todavía conscientes de ese significado, pero debemos nosotros entonces instruirles adecuadamente. Especialmente aquellos chicos que han tenido el privilegio de nacer en una familia cristiana. Personalmente no fue ese mi caso, nadie en mi familia era creyente cuando el Señor me alcanzó. Sin embargo, al ir a la palabra, yo entendí que lo más importante en cuanto a mis hijos era que ellos pudiesen recibir el amor que ellos necesitaban, la protección y el cuidado, pero al mismo tiempo ellos necesitaban someterse a la autoridad que el Señor nos había concedido como padres. La sociedad acostumbra, por ejemplo, a celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre. Sin embargo, muchas veces es una estrategia comercial más que un real reconocimiento a la función primordial de los padres. Sin embargo, cada creyente entiende por las Escrituras que los principios que guían a la familia cristiana y a la relación de padres e hijos está basada esencialmente en buscar la honra y gloria de Dios obedeciendo a sus mandamientos. Por eso es que dice Pablo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, esto es justo. Esto es justo. El autor de Proverbios dice en 6:20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbios 23:22. Y esta razón primordial que da porque esto es justo es muy interesante, porque marca también la obediencia como un acto de justicia de parte del hijo. La obediencia a los padres es una actitud de justicia establecida por Dios. Y en segundo lugar, la obediencia contribuye a relaciones armoniosas y justas también en el seno familiar. Por el contrario, la rebelión de los hijos en el seno familiar siembra discordia y envía a la sociedad un instrumento de caos y destrucción. ¿Dónde nacen los delincuentes? ¿Dónde se producen los delincuentes? ¿Dónde está la fábrica de la delincuencia? En la relación familiar. Allí es donde se producen personas de bien o personas que van a ser destructivas en el sentido posteriormente social. Muchos estudios corroboran este hecho. Los hijos que carecen de autoridad de sus padres, ya sea de uno de ellos o de ambos, son más proclives a la delincuencia, la deshonestidad y la inmoralidad. La desobediencia trae consecuencias en su carácter, y un carácter deformado es un carácter inapropiado después para las relaciones interpersonales que ellos van a establecer con la sociedad. En cambio, la obediencia trae consigo consecuencias muy favorables. Y esto es lo que Pablo pasa a enumerar como el segundo motivo de la obediencia: para que te vaya bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto marca las bendiciones de la obediencia. Dios no está obligado a bendecirnos por obedecer sus mandatos, sin embargo lo hace por amor a los suyos. En este sentido, Pablo pasa a hacer referencia al mandamiento registrado en la ley que habla sobre el tema. Éxodo 20:12, bien conocido: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto refuerza la exhortación a obedecer enfatizando el origen del mandamiento que es Dios mismo. Cuando los lazos de la vida de la familia, dijo alguien, se rompen, cuando el respeto a los padres falla, la comunidad se vuelve decadente y ésta no vivirá mucho tiempo. Satanás sabe eso. Y por eso es que el ataque primordial es a la familia, primero al matrimonio, a destruir el concepto bíblico del matrimonio, luego al concepto bíblico de la familia. Por tanto, es muy importante que nosotros tengamos claridad respecto a los fundamentos que la Biblia nos presenta de cómo criar a nuestros hijos, de cómo aplicar también estos conceptos adecuadamente. Eso en términos prácticos se va aprendiendo con el tiempo. Sin embargo, los principios, mientras nos mantengamos dentro de los principios, creo que el Señor también va a bendecir esa crianza de nuestros hijos. Aun cuando, y aquí hay algo importante que recalcar, nosotros no tenemos la capacidad de producir nuevos creyentes, es decir, nosotros no tenemos la capacidad de quebrantar el corazón de nuestros hijos y llevarlos a Cristo. El Espíritu Santo es el único que puede hacer eso. Pero sí, nosotros somos llamados a conducirles a ellos para que tengan, para que obedezcan, y esa obediencia también es justa delante del Señor y esa justicia se manifieste posteriormente en la bendición que el Señor le da por haber honrado a sus padres. Los hijos no siempre obedecen a sus padres, bien sabemos, también ahí hay un problema. Cuando ya tengan sus propias familias estando fuera de la autoridad de sus padres, no están bajo el poder de obedecer a sus padres en todo, porque ya tienen otra familia y ya hay una situación distinta, tienen otra relación distinta con sus propias familias. Sin embargo, fíjense lo interesante, siempre tienen el deber de honrar a sus padres. Es decir, la obediencia es mientras se mantengan bajo la autoridad de sus padres en casa, y cuando ya salgan y constituyan otra familia, ya la obediencia irrestricta a los padres no debe ser. Sin embargo, la honra a sus padres sí, todavía sigue siendo una necesidad fundamental. Ellos deben honrar a sus padres hasta el último momento. Si nosotros lo pensamos adecuadamente, en el día de hoy donde se pide tanta justicia social, buenas jubilaciones y todo ese tipo de cosas, si lo pensamos bíblicamente, en realidad nosotros como hijos debiésemos hacernos cargo de nuestros padres, porque eso también es honrar a nuestros padres, es decir, hacernos cargo de su situación económica en un momento determinado. Muchas veces ellos han hecho un esfuerzo tremendo porque podamos ser profesionales, ¿cierto? Y tener un buen pasar en nuestra vida. Bueno, la retribución a ellos es parte de la honra que se le debe a los padres. Si fuese así, no estaríamos pensando tanto y reclamando tanto, ¿cierto?, por estas pensiones que pudiesen sostenerlo. Nosotros debiésemos asumir aquello, y a los hijos también se les debe enseñar eso, para que ellos entiendan del principio de que el Señor ordenó todas las cosas de esta manera para que no hubiese necesidad ni económica, ni emocional, ni también de respeto y honra que los padres necesitan, porque el Señor así lo estableció. Alguien escribió: generalmente el hijo que sigue las normas y la sabiduría de sus padres disfrutará de una vida mejor. Las advertencias de sus padres le evitarán muchos peligros físicos, materiales, relacionales, espirituales y emocionales. Si obedecen a sus padres, escogerán mejores compañeros y no caerán en las malas costumbres, disolución y vicios que a menudo trae ruina, enfermedad y muerte. La crianza y disciplina de los padres debe desarrollar cualidades fuertes, valores positivos y un carácter sano. Y eso es lo que plantea la Escritura. Ahora, las aplicaciones se las dejo a ustedes porque hay una multiplicidad de aplicaciones en cada una de estos principios, pero la obediencia irrestricta a los padres es el principio relacional de sumisión de los hijos frente a la autoridad de los padres. Pero nosotros escuchamos en el día de hoy que hay mucho abuso de parte de los padres a los hijos, ¿cierto? A veces cosas que llegan incluso a
situaciones terribles que no quisiéramos ni siquiera mencionar, pero que vemos a través de los medios de comunicación masivos. Pero aquí es donde está el equilibrio. Y el apóstol Pablo, en el versículo 4, dice lo siguiente a los padres: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí está el deber de nosotros como padres. Si bien es cierto, los hijos deben obedecer a sus padres porque estos tienen autoridad sobre ellos, no es menos cierto que dicha autoridad no debe ser abusada, y allí es donde apunta el principio que establece los padres no pueden abusar de su autoridad sobre los hijos, sino debe ser esta autoridad entendida y aplicada correctamente. La autoridad de los padres entonces es una autoridad controlada y limitada. Eso es importante recalcar. En este caso, la instrucción es fundamentalmente a los padres varones, porque la palabra que utiliza allí el griego es páteres, que es masculino en el griego. Y por supuesto que incluye a la madre, pero la responsabilidad primaria aquí en este sentido es del padre. En primer lugar, hay una advertencia a los padres para que no se excedan con sus hijos, y luego un mandato positivo para instruirles cómo deben aplicar correctamente su autoridad. Reitero, en primer lugar hay una advertencia a los padres para que no se excedan con sus hijos, y luego un mandato positivo para instruirles cómo deben aplicar correctamente su autoridad. Primero, entonces, dice Pablo, no provocando a ira a sus hijos. Y aquí es donde nosotros, que hemos criado a nuestros hijos por años, nos damos cuenta que fallamos muchas veces y hemos fallado en el proceso. Por eso es importante siempre estar pidiendo perdón también a nuestros hijos. A veces se considera eso como una falta de autoridad, pero en realidad es todo lo contrario. La autoridad se ejerce cuando reconocemos que nosotros también nos hemos equivocado. A veces hemos disciplinado a nuestros hijos cuando no debíamos disciplinarnos en forma errónea, y es bueno acercarse al hijo y decirle: hijo, perdóname porque yo me equivoqué contigo. A veces actuamos en una forma apresurada, sin primeramente analizar cuál es la situación, o actuamos con rabia en nuestro corazón, y eso no es correcto. Y allí provocamos a ir a nuestros hijos en una forma absurda, y necesitamos pedir perdón a nuestros hijos. El abuso de padres a hijos se ha multiplicado en los últimos años, como bien sabemos, aún dentro de familias cristianas que no han comprendido adecuadamente la función de autoridad que Dios le ha concedido a los padres, y se cae en extremos peligrosos que pueden traer graves consecuencias en la vida psicológica o física y emocional de sus hijos. Esta es una advertencia entonces a los padres para no perder el control en la crianza de los hijos. No provoquéis a ira indica una explosión de enojo e ira sin control en la administración de la disciplina. Bien dice Martin Lloyd-Jones: cuando estás disciplinando a un hijo, primero debes controlarte a ti mismo. Cuando disciplines a tu hijo, primero contrólate a ti mismo. Revisa las motivaciones que tienes para disciplinar a tus hijos. Y eso cuesta, ¿verdad? Porque depende también del temperamento de cada uno de los padres. No todos somos iguales. Algunas veces somos más proclives a reaccionar prontamente, y en otras ocasiones más pasivos. Y cada una de esos tipos de manifestaciones de carácter también influyen sin duda en la aplicación de la disciplina. Pero este principio sigue siendo esencial. Antes de disciplinar a nuestros hijos, controlémonos a nosotros mismos. Sigue diciéndolo Jones: ¿qué derecho tienes de decirle a tu hijo que él necesita disciplina cuando obviamente tú la necesitas? Es decir, nosotros le decimos: hijo, yo tengo que disciplinarte porque has actuado mal, y nosotros estamos actuando mal. Y entonces el hijo se da cuenta, cuando ya va creciendo y ya tiene mucho más capacidad de poder evaluar las cosas, se va dando cuenta que lo que el padre le está diciendo es una cosa y lo que él está practicando es todo lo contrario. Entonces, necesitamos nosotros disciplinarnos a nosotros mismos para poder disciplinar adecuadamente a nuestros hijos. Esta advertencia de Pablo es contextualmente en la cultura de su tiempo, es muy revolucionaria para ese tiempo.
El Evangelio puso freno a los límites a una autoridad absoluta que tenían los padres sobre los hijos en la sociedad de los primeros siglos. El Evangelio introdujo un elemento importante a la responsabilidad paterna al insistir, dice un escritor, que los sentimientos del hijo se deben tomar en cuenta. En una sociedad en donde la autoridad del padre, patria potestas, así se llamaba, era absoluta. Esto representaba un concepto revolucionario. Séneca, estadista de renombre en Roma, durante el tiempo en que Pablo escribió esta epístola, dijo: degollamos a los bueyes indómitos, estrangulamos a un perro rabioso, clavamos un cuchillo, quiero decir, a las vacas enfermas, a los niños que nacen débiles o deformados, los ahogamos. ¿Por qué dijo esto? Porque tenía una autoridad absoluta a los padres sobre los hijos. John MacArthur escribe: vivían bajo su techo, era libre el padre de expulsar a cualquiera de sus hijos, venderlo como esclavo y hasta matarlo, sin tener que rendir cuentas a nadie. Un hijo recién nacido era colocado a los pies de su padre para determinar su suerte. Si el padre lo recogía del suelo, se le permitía al bebé quedarse en la casa. Si el padre seguía por su camino, se le desechaba de una manera muy similar a como sucede hoy día con los bebés abortados. Los infantes rechazados que fuesen saludables y vigorosos eran recolectados y llevados cada noche al foro de la ciudad, donde la gente tomaba lo que quería a los que quería, ¿cierto? A fin de criarlos para esclavitud o prostitución. Esa era la condición de los hijos en ese tiempo. Los padres tenían autoridad total, absoluta, completa, podían matarlos, podían criarlos para ser prostitutas las mujeres, ¿cierto? Los varones como esclavos para poder lucrar con ellos, o simplemente los dejaban botados a la suerte, ¿cierto? Si es que nadie los tomaba en cuenta, morían de inanición o simplemente morían de frío. De tal manera que la situación era muy distinta a la que nosotros podemos decir, pero eso es barbarie, sí, es barbarie. Pero en el día de hoy nosotros tenemos otro tipo de barbarie y sabemos cuál es, ¿verdad? Cada año mueren millones de niños abortados en el mundo. Antes los mataban después de haber nacido, ahora los matan en el vientre de la madre. La única diferencia es el tiempo en el desarrollo o cuando ya nacieron, pero era una situación de esa naturaleza. Por tanto, lo que Pablo menciona aquí es revolucionario para ese tiempo. Hijos, no provoquéis a ira, padres, perdón, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hermanos, en términos prácticos, nosotros siempre hemos de reconocer que la paternidad no es un asunto de 2 más 2 son 4, es decir, no es un asunto de que tenemos una lista, una receta, y entonces si criamos así, todo va a salir bien, no es así. Estamos trabajando con personas y quizás por eso es que en el día de hoy hay una exacerbación hacia las mascotas y los animales han llegado a ocupar el lugar de los hijos. En México, por ejemplo, en un estado, están exacerbando tanto eso que están permitiendo, todavía la ley no se aprueba, pero está en el Congreso, están permitiendo que los dueños de mascotas puedan inscribir a sus animales como hijos. Igual, con las mismas características que un hijo biológico. De tal manera que, ¿por qué se produce eso? Uno piensa, bueno, porque con los animales no tienes ninguna responsabilidad. Entonces, con los hijos sí tienes mucha responsabilidad. Además, estás hablando de otra persona, una persona que posteriormente, cuando va creciendo, cuestiona ciertas cosas, una persona pensante, una persona que además es la imagen y semejanza de Dios, igual como tú, como padre. De tal forma que allí nosotros necesitamos entender que estamos criando a personas, guiando a personas y no a meros animales. No hay nada en contra de los animales, quiero que me entiendan bien, pero la exacerbación de eso a un lugar que no le corresponde bíblicamente es peligroso. Lo segundo que dice Pablo aquí es que se deben criar en disciplina y amonestación del Señor los hijos. Y noten como aquí es un cambio. Primero, es un mandamiento negativo, no provoquéis a ir a vuestros hijos, y ahora es un mandamiento positivo, criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
Es interesante que la palabra criarlo lleva la idea de nutrir, proveer comida, sustentar, alimentar a los hijos. No solo físicamente, porque normalmente enfatizamos eso, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Y esto es esencial, es esencial. Hermanos, si nuestros hijos llegan a ser personas importantes en la sociedad, pero no tienen a Cristo, no sirve absolutamente de nada. No sirve absolutamente de nada, porque los hemos creado para vivir en una sociedad en términos inmanentes, no trascendentes. De tal manera que el crearlos, como es una palabra que, como dije, lleva la idea de nutrir, proveer comida, sustentar, alimentar, no solo tiene que ver con sustentarlo físicamente, sino en esencia espiritual y emocionalmente. Verlos como individuos integrales que tienen diferentes necesidades que requieren ser satisfechas. Y la necesidad principal es la necesidad espiritual y emocional y psicológica. Obviamente también la física respecto a la alimentación, pero sobre todas las cosas, la guía y la dirección que debemos darle tiene que ver con guiarlos, conducirlos al Señor, aunque nosotros no podemos llevarlos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Sin embargo, ese es el camino que debemos escoger para ello. Lo primero dice disciplina, ¿cierto? La disciplina no es una opción en la crianza de los hijos, es un deber de todo padre. Pero bueno, ahora es distinto porque ahora no se les castiga a los hijos, ahora no se usa la vara, como era típico, ¿cierto? La corrección en nuestros tiempos. No sé si hay alguien más o menos de mi edad, yo tengo 56 años, veo que ustedes son mucho más jóvenes, pero obviamente yo recibí disciplina que hoy día yo no veo por ningún lado. Y disciplina de todo tipo, especialmente las mamás eran muy especiales en su tipo de disciplina. Pero de alguna manera uno puede decir, quizás se excedieron la forma en algún momento, pero no el principio. Cumplieron el principio. La forma la excedieron, probablemente en algunos casos. Sin embargo, la disciplina es esencial. ¿Por qué? Porque la terquedad está pegada al corazón del muchacho y necesita disciplina. La palabra aquí en cuestión se refiere a la instrucción sistemática y permanente a los hijos. Ellos han de saber qué es lo correcto y estamos llamados los padres a guiarles en la senda que Dios tiene preparado para ellos. Del vocablo griego que se traduce disciplina se derivan las palabras pedagogía o pedagogo, ¿cierto? La palabra pedagogo, que tiene que ver con instruir, con guiar, con enseñar, con corregir. Todos estos conceptos están dentro de esta palabra. Conocido es el caso de Susana Wesley, que fue la madre de Juan y Carlos Wesley, y crió a 17 hijos y se expresó con las siguientes palabras acerca de la crianza de los hijos. Dijo ella, el padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, labora al lado de Dios. Que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, esa persona labora al lado de Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre que le trata con indulgencia hace el trabajo del diablo, convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. Dijo esta mujer que sí tenía experiencia, criar 17 hijos, tiene que haber sido muy complejo. Acá nosotros teníamos una hermana, o tenemos una hermana que tuvo 18 hijos y otra que tuvo 16, así que para que sepan lo que eso significa, y sin lavadora, sin nada de esas cosas que en el día de hoy facilitan tanto la vida, ¿verdad? Viviendo, incluso una de esas hermanas vivía en la falda del volcán y a veces también teniendo que escapar frente a las erupciones volcánicas, las corridas, como le llaman acá, y sin embargo vivió ella más de 100 años, 105 años vivió la hermana, que crió a 16 hijos ahí en la falda del volcán. Ellas tenían mucha experiencia en lo que significaba criar a sus hijos, aun cuando no tenían quizás tan claramente
en términos conceptuales los principios, sin embargo, practicaban los principios. Y eso es lo interesante. Y la segunda palabra que utiliza el apóstol Pablo ahí es amonestación. Y hermanos, esta palabra es muy, muy interesante. Se puede traducir también como meter en la mente. Se puede traducir esta palabra como meter en la mente, dejar impresa, colocar una marca indeleble en la mente de los hijos. En otras palabras, los padres estamos llamados a poner en la mente de nuestros hijos sana enseñanza que les lleve a tener un sano criterio para la toma de decisiones. Es tan importante la instrucción, la enseñanza cotidiana, permanente, incluso no necesariamente tiene que ser una enseñanza, ¿cómo podríamos decir? Con una organización específica. Recuerden, Deuteronomio 6, cuando estés en tu casa, cuando andes en el camino, cuando estés en tu trabajo, cuando vuelvas, cuando te sientes a la mesa, y incluso a poco antes de acostarte, tú puedes seguir instruyendo a tus hijos. Hay situaciones puntuales que son prácticas cuando uno se sienta frente al televisor y aparece una noticia allí, y entonces uno puede estar usando ese instrumento, ese medio para instruir a los hijos y decirle, mira, lo que te dijeron en el colegio, por ejemplo, no es consistente con lo que dice la escritura. Y lo que dice la escritura es verdad, porque tú lo puedes corroborar incluso en la práctica. La Biblia es práctica, es real, es vida. No son conceptos abstractos meramente, son posible practicarlos, vivirlos, y cuando uno los vive empieza a ver también los resultados maravillosos que se obtienen con eso. Entonces nosotros estamos llamados a dejar una marca en el corazón de nuestros hijos, y eso lo hacemos a través de la enseñanza, por supuesto, de la palabra de Dios. La palabra de Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, cambiar el corazón de nuestro hijo. La palabra de Dios hace lo que nosotros no podemos, ni por todas las cosas que inventemos, las metodologías que usemos, la palabra de Dios es suficiente para traerles a los pies del Señor Jesucristo. La palabra de Dios es suficiente para poder, eh, para que puedan desarrollarse en una sociedad secular, en una sociedad cada vez más atea, en una sociedad cada vez más en contra de los principios escriturales. Ellos pueden desarrollarse y luchar adecuadamente y tener victoria en una sociedad de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y allí es donde nosotros hemos de amonestarle con las escrituras. Y terminando esta breve exposición, también es importante, por supuesto, esencial que nosotros ilustremos lo que le decimos y le enseñamos a nuestros hijos con nuestra vida. No, ellos saben claramente cuando estamos actuando como hipócritas. Ellos se dan cuenta inmediatamente cuando estamos actuando como hipócritas. Necesitamos nosotros tener una actitud sincera, genuina delante de ellos. Y como dije, si nos equivocamos, ir y pedirles perdón, porque eso es parte también de la enseñanza bíblica. Si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso y la verdad no está en él, dijo el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De tal manera que le enseñamos eso a nuestros hijos con la palabra, pero le enseñamos eso también a nuestros hijos con nuestra vida. Ilustramos el Evangelio, ilustramos la palabra con lo que somos nosotros también como creyentes. Podemos orar un momento y luego pueden pasar a las preguntas conforme a lo que Jonathan nos diga. Vamos a orar un momento. Padre, te damos muchas gracias por darnos el gran privilegio de poder siempre acudir a tu palabra, Señor. Muchas veces nosotros tenemos conceptos erróneos en nuestra mente. A veces sin darnos cuenta, la cultura ha influenciado más nuestra manera de pensar que la escritura. Y necesitamos volvernos a ella y pedir que tú quites de nuestra mente todos aquellos conceptos cerrados que quizás son aplaudidos por la gente, por el mundo, pero no son conforme a tu verdad que tú has revelado para nosotros. Gracias por darnos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en lo que tú has revelado en estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Señor, y perdónanos también cuando en el proceso de crianza nos hemos equivocado. Cuando, Señor, hemos
tomado decisiones que no son conforme a tu palabra, a veces por dejarnos llevar más por lo que la gente dice o la sociedad o la cultura de nuestro tiempo ha dicho. Danos gracia y sabiduría para volvernos solo a tu palabra y ella nos guíe y nos conduzca, y ella guíe y conduzca a nuestros hijos, para que sean, Señor, la próxima generación que lleve la bandera de la cruz, el evangelio de salvación a las siguientes generaciones también. Bendice a mis hermanas que son madres, a mis hermanos que son padres o aquellos que están todavía en el proceso, recién iniciando un matrimonio y que posteriormente van a ser padres. Señor, tu gracia, sobre todo tu gracia y tu palabra, le conduzcan a cada uno de ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.